Hola, como tema de este video tenemos el boom latinoamericano, presentado por Nadiel Estrada y Key Sepúlveda. 1962 fue un año prodigioso para la literatura en español. En América Latina se celebró el Congreso de Intelectuales y se publicaron 8 libros clave que marcarían un antes y una ahora en la literatura mundial. Y estos fueron El siglo de las luces de Alejo Carpentier, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, La muerte de Artemio Cruz y Aura de Carlos Fuentes, Historias de cronocopios y de afamas de Julio Cortázar, La mala hora y los funerales de Mamá Grande de Gabriel García Márquez y Sudeste de Haroldo Conti. Estas obras cambiaron los paradigmas de lo que hasta entonces se esperaba literariamente de la región e instituyó a muchos de los autores que hoy en día consideramos clásicos en América Latina, pero que en su momento estaban iniciando. Presentaron proyectos novelísticos experimentales de alto contenido social y político. Al mismo tiempo, el boom latinoamericano abrió grandes puertas a la literatura latinoamericana. Se convirtió rápidamente en referencia literaria en el mundo hispano y fuera de él, mediante sucesivas tradiciones y ediciones a lo largo del globo. El boom latinoamericano consistió en el afloramiento de la narrativa latinoamericana, con obras que se difundieron por todo el mundo, convirtiendo a autores independientes y relativamente jóvenes en íconos de la literatura. Sin embargo, hablando de sus antecedentes, los autores que influenciaron a los escritores del boom latinoamericano y abrieron el camino fueron algunos tales como Horacio Quiroga, Alberto Hartl, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Miguel Ángel de Asturias, Adolfo Bioy Cázares y el mexicano Juan Rulfo. Estas décadas se caracterizaban por la agitación ideológica de la sociedad latinoamericana, que comenzaba a despertar en medio de un periodo de gobiernos autoritarios en la mayoría de los países de la Guerra Fría, de la Revolución Cubana y la frustrada intervención por parte de Estados Unidos. Se considera como la primera obra del boom latinoamericano a Rayuela, de Julio Cortázar. Sin embargo, otros sostienen que fue la obra de La ciudad y los perros de Vargas Llosa o Hijo de hombre de Augusto Roa Bastos, entre otros más. Un punto importante de este par de décadas es que los escritores de la época experimentaron formas narrativas que relacionaban temas controversiales, tales como proxenetas, homosexuales, la clase alta, con asuntos políticos de la actualidad. Y bueno, no podemos hablar de un movimiento literario sin nombrar a los representantes del mismo. Entonces, estos son algunos de los más destacados. Gabriel García Márquez, autor colombiano que puso a América Latina en el mapa mundial con su novela 100 años de soledad, en 1967. Mario Vargas Llosa, autor peruano que estudió letras y derecho y trabajó como periodista, docente y traductor. Julio Cortázar, autor, profesor y traductor argentino. Y Carlos Fuentes, un reconocido autor mexicano. En cuanto a las ramificaciones tenemos las siguientes. Realismo mágico. Este se utilizó para explicar los sucesos políticos, económicos y sociales que, mediante los autores del periodo, expresaron sus sentimientos y sensaciones frente a una realidad con estragos. Existe aquí una mezcla entre la realidad cotidiana y atmósferas oníricas. La narrativa. El boom latinoamericano dejó un legado perdurable en la narrativa contemporánea. Las temáticas exploradas por los autores del boom, como la identidad, la injusticia social, la soledad y la búsqueda de la libertad, continúan siendo relevantes en la literatura actual. La presencia de la magia y lo surreal en las obras del boom latinoamericano también han dejado una huella indeleble en la narrativa contemporánea, donde la mezcla de lo real y lo fantástico es una característica distintiva de muchos escritores actuales, quienes han encontrado en este recurso una forma poderosa de explorar realidades complejas y profundas. La literatura del absurdo. Dentro del boom literario, la literatura del absurdo se distinguió por abordar temas existenciales y, tales como dice el nombre, absurdos, mostrando la alienación del individuo en la sociedad moderna. Los autores de esta tendencia solían utilizar técnicas narrativas poco comunes y argumentos que sorprendían al lector. Escritores tales como Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa sobresalieron en esta categoría, produciendo obras que desafiaban la vida real y la esencia misma de la existencia humana. Sus textos incitaban a la contemplación sobre la naturaleza humana y a la complicada realidad del mundo actual. El nuevo periodismo. Fusionaba técnicas narrativas literarias con la imparcialidad del periodismo. Autores emplearon esta técnica narrativa al incorporar elementos de la ficción en relatos basados en hechos reales en sus crónicas.
Durante esa etapa se observaron evidentes señales de la innovación en el estilo y en la exploración de nuevas técnicas narrativas en la literatura y el periodismo. En cuanto a los géneros literarios que predominaron en el boom latinoamericano, tenemos al cuento, el cual es una narración breve que desarrolla de forma sintetizada una historia de ficción. Y también tenemos a la novela, la cual es una narración extensa en prosa que desarrolla de forma más completa la descripción de los personajes y los espacios geográficos de la narración. Y como toda etapa de nuestra historia, el boom latinoamericano también tuvo un final. Así que el boom latinoamericano se acabó porque sus dos principales protagonistas, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, dejaron de hablarse. Y además, el grupo dejó de convivir en Barcelona, explica el periodista Javi Allén, autor del ensayo más completo sobre aquel movimiento literario. Por otro lado, Enzo Maqueria, que presenta en el certamen de Gijón la novela Hágase usted mismo, aseguró que el boom dejó de existir, pero de sus cenizas puede renacer una nueva literatura, de la mano del entorno de las ideologías y de la revolución feminista. Se ha visto y dicho que el periodo del boom latinoamericano fue relativamente corto, pues consta de aproximadamente 20 años. Se dice que empezó en 1960 y terminó aproximadamente en 1980. Concluyendo, podemos resaltar que fueron varios factores que le dieron fin al boom latinoamericano. Una de las causas principales fue el cansancio de las técnicas y los temas que identificaban a los autores de esta corriente. Por el mismo hecho, se produjeron modificaciones políticas y sociales en la zona que impactaron en el desarrollo de la literatura. La decadencia del movimiento también se vio afectada por la pérdida de figuras clave del fenómeno. En el ámbito literario aparecieron nuevas corrientes y estilos que atrajeron tanto al público como a los críticos, lo que provocó que el boom fuera perdiendo importancia paulatinamente. Y bueno, con esto concluiría nuestra exposición sobre el interesante tema del boom latinoamericano, dejando con marca todos los puntos que recopilamos acerca de este interesante fenómeno de la literatura.